estudio de la tabla periódica y sus respectivas propiedades. De alguna manera ya en clases anteriores habíamos visto algunas referencias sobre la tabla periódica. Sin embargo, en esta parcial vamos a profundizar un poco más su estudio, puesto que vamos a tener los conocimientos preliminares de la química. Y para poder tener el conocimiento preliminar necesitamos comenzar con el estudio de esta famosa tabla periódica. Como ustedes pueden visualizar, no es más que un esquema de todos los elementos químicos dispuestos en un orden específico. Este orden específico se conoce como número atómico creciente. ¿Qué quiere decir número atómico creciente? Que va subiendo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. Y en forma que refleja la estructura de los elementos. Es decir, esta tabla periódica está tan sistemática realizada capaz de que pueda contemplar todos los elementos químicos descubiertos hasta la actualidad. Los elementos están ordenados en esta tabla periódica en 7 hileras horizontales. Es decir, estas hileras horizontales que estoy yo indicando con el cursor, que van del 1 al 7, ¿sí? Se conocen o son llamados como periodos. O el científico Ernest Rutherford lo designó también como capas, llamadas K, L, M, N, O, P y Q. Y en 18 columnas verticales llamadas grupos y familias. Aquí tenemos los grupos en números romanos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 8. Los grupos o columnas verticales de la tabla periódica fueron clasificados tradicionalmente de izquierda a derecha, utilizando números romanos, como les acabé de indicar, seguidos de letras A o B, que vienen a ser los grupos, perdón. Se refiere estos a los elementos de transición, todos los que corresponden a los grupos B. Los periodos, como ustedes pueden ver ahí, dice, en el primer periodo se caracteriza porque la K, que corresponde a la capa, tiene únicamente dos elementos, el hidrógeno y el helio, como ustedes pueden ver aquí, el hidrógeno y el helio, el uno que corresponde a la familia 1A y el otro que corresponde a la familia 8A. Son los dos únicos elementos que están en este periodo. En el segundo periodo comprende la estructura de sus átomos hasta la capa L y se le llama periodo corto por tener únicamente 8 elementos químicos. En el tercer periodo su última capa es la M y también es un periodo corto que tiene 8 elementos. Pero a medida que va subiendo en su periodo, vamos viendo que el número de elementos químicos se va incrementando, así como también el número de sus capas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, capa o periodos 5, 4, 5, 6, 7 y podemos notar aquí el número de elementos que lo contienen. En los grupos 1A se los conoce, en el grupo 1A que aquí puedo distinguir de color azul, se los llama también metales alcalinos, porque presentan una alta reactividad química, los elementos que están aquí pintados de azulito, en esta línea de aquí, en esta línea vertical. A estos se los llama alcalinos. Y dentro de este grupo está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y su número de valencia o estado es de +1 por estar en la familia 1A. El grupo 2A son los elementos alcalinos térreos. Aquí tenemos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio y su número de oxidación o número de valencia es +2. De aquí vemos que nos saltamos a esta línea verde, en cambio, aquí estos corresponden a la familia de los metales térreos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el boro, el aluminio y otros elementos que su estado de oxidación es 3. Luego tenemos acá los elementos llamados carbonoides, los pintaditos aquí con celeste que les estoy indicando con el cursor, que se llaman carbonoides. En este grupo están el carbono, el silicio, el germanio, el plomo y el estaño, que lógicamente se le llaman así porque el elemento principal que forma parte de este grupo es el carbono. El grupo vertical amarillo que me encuentro aquí se llaman los nitrogenoides.
Dentro de este grupo de los nitrogenoides tengo el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio. Y estos se llaman así nitrogenoides porque el elemento principal se lo denomina o es el nitrógeno. Luego tenemos aquí pintado de tomate toda esta línea vertical que corresponde a la familia 6A, se le llama el grupo de los elementos calcógenos o llamados también anfígenos, porque aquí se encuentran el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, que son elementos que tienen un estado de más 6 y su elemento principal es el azufre. En la familia que está aquí pintada de color rojo vertical, está la familia 7A que se conoce también con el nombre de halógenos y cuyo elemento principal es el flúor. Luego tenemos el cloro, el bromo, el yodo, el astato, que se encuentran al extremo derecho de la tabla. Pero finalmente este grupo vertical pintado de café corresponde a la familia 8A o grupo 18 y se conocen también como los gases raros, inertes o nobles. ¿Sí? Aquí tenemos algunos elementos como habíamos indicado, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, que son elementos nobles llamados así por cuanto están estables electrónicamente. Bien, interesante el estudio de los periodos, grupos y familias. Retroalimentando esta parte, podemos observar entonces que las líneas horizontales que recorre la tabla periódica se llaman periodos y que van del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y las líneas que recorren en sentido vertical se llaman grupos y familias, divididas en 8 familias de A y 8 familias de B. ¿Por qué? Porque hay dos grupos, el grupo A y el grupo B, considerando que el grupo B son de los metales de transición. Ya habíamos indicado aquí los elementos, ustedes pueden observar en cada uno de los grupos qué elementos químicos corresponden y por qué se los designa a cada uno de estos como les había ya indicado. ¿Sí? Luego tenemos, ustedes pueden ver aquí una codificación de colores. Tengo, por ejemplo, aquí en celeste, todos aquellos metales que ustedes pueden ver aquí de color celeste son metales que son de valencia fija o de valencia variable. Los de valencia variable son los que están prácticamente en todo este grupo de la mitad de la tabla que se les llama metales de transición. Aquí tenemos los metaloides, que son aquellos que tienen características tanto de metales como de no metales y están en esta diagonal. Sí, ustedes pueden ver aquí en esta como gradita se encuentran estos elementos metaloides bien diferenciados. Y finalmente, de color amarillo encontramos todos aquellos llamados no metales. Pero es importante considerar también que aquí tenemos, por ejemplo, un amarillito, el H, que es el hidrógeno que está en la familia 1A, porque es un gas. Y también aquí tenemos el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, que son los gases nobles, como ya les había indicado. Debemos tomar en cuenta también que hay ciertos elementos metálicos que tienen características importantes. Por ejemplo, tenemos el mercurio, que le estoy indicando aquí, que es un metal líquido sumamente pesado. ¿Sí? Entonces, por favor, no se olvide esta ubicación de los elementos, esta diferenciación que tenemos entre lo que son metales, metaloides y no metales. Tenemos aquí, dice, son elementos metálicos los del grupo 1A, excepto el hidrógeno, como ya les había indicado, por ser un gas. En el grupo 2A todos son metales. En el grupo 3A, excepto el boro, son metales. En el grupo 4, excepto el carbono y el silicio. En el grupo 5, solo el antimonio y el bismuto son metales. Y en el 6A, el polonio, que es un metal. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver en la diapositiva anterior que les había indicado con cómo se diferencian estos grupos y familias con relación a metales, metaloides y no metales. En cuanto a los no metales, dice solo 22 elementos de este sistema periódico son metales. Por ejemplo, en el grupo 1A hidrógeno, este era un gas. En el grupo 2A ninguno no son no metales. En el grupo 3A el boro es no metal. El carbono y el silicio es no metal. El nitrógeno, el fósforo y el arsénico en la familia 5.
En A6 todos, excepto el polonio, porque el polonio es un metal. En el grupo 7 todos son no metales y en el grupo 8 todos son no metales que son gases. ¿Sí? Gracias por su atención en esta presentación. Les quiero hacer acuerdo nuevamente, a más de que ya está plenamente determinado y con claridad las actividades que tienen que hacer. Por favor, les toca hacer una indagación que argumente un poco más a esta explicación sobre las características principales de la tabla periódica y sus propiedades periódicas. Dentro de esas propiedades periódicas, ustedes van a encontrar como por ejemplo la electronegatividad, la afinidad electrónica, la energía de ionización, el radio iónico, el radio atómico, el volumen atómico y el carácter metálico. Entonces, les pediría por favor que ustedes realicen una indagación también referente a estas propiedades periódicas, porque la próxima clase vamos a tener una nueva forma de enseñanza que se llama clase invertida, es decir, en la que ustedes ya con el conocimiento previo que tienen investigado, yo solamente iría explicando y argumentando ciertas características que presenta esa tabla periódica. No se olvide, chicos, que el trabajo lo tiene que hacer en su cuaderno de la asignatura con esfero azul y rojo y luego enviarme las imágenes a través de mi mail. Que les pasen muy bien, un buen día, chicos, nos vemos la próxima clase.